y es el creer, pero creer a medias. Sí, porque todos somos buenísimos creyendo cuando todo va bien, cuando el WhatsApp no se cae, cuando el salario llega puntual, cuando el Wi-Fi no se pone demoníaco, va y viene. Y ahí creemos hasta aún cuando las cosas realmente empiezan a ponerse difíciles, ahí donde el creer se vuelve una posibilidad para nosotros. Pero basta con que Dios realmente a veces nos ayude a entender y nos enseñe, confía y espera, porque en el medio que uno va creyendo va viendo. Porque para el que cree es que todo le es posible. Porque creer no es un botón de emergencia, debería ser en nosotros un estilo de vida. ¿Cómo así? De verdad, Dios a veces nos dice, hey, no te afanes, confía en Dios. Porque a veces le decimos, Señor, me abandonaste, ¿de verdad me amas? ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Fue porque dije que empezaba la dieta el lunes? ¿O porque empezaba a leer la Biblia el martes? ¿O tal vez porque me equivoqué? Aún a veces identificamos que nos vaya mal con de alguna manera habernos equivocado o haberle fallado a Dios. Y yo me imagino a Dios mirándonos desde el cielo diciendo, hijo, calma, no soy Amazon Prime, pero llego a tiempo. Pero llego a tiempo, porque Dios llega a tiempo, tiene esa capacidad para llegar a tiempo. Ahora, familia, ¿por qué creer al final debe de ser algo que nosotros, que decimos amar a Dios y creerle a Dios, practiquemos en nuestro día a día? Aun cuando decimos, Señor, yo no entiendo nada, pero aún así confío. Así que hoy Dios quiere que te prepares para recibir esta palabrita. Hay un versículo que te quiero regalar justo para comenzar este mensaje. Y este versículo está en Marcos 9:23. Y este versículo dice, al que cree, todo le es posible. Por eso creer es el acto más poderoso de un hijo de Dios. Creer nunca será una emoción. Creer no es un pensamiento positivo o una actitud siempre positiva sobre la vida. Creer no es desear que algo se dé solamente o algo pase. Creer es una decisión espiritual que activa muchas veces o siempre el poder de Dios. Porque cuando Jesús dijo, al que cree todo le es posible, no estaba dando una frase motivacional, estaba revelando un principio del cielo. Y un principio que muchos a veces no practicamos porque seguimos dudando. Ahora, Dios realmente actúa donde encuentra fe. Dios no actúa donde encuentra solo talento. Dios no actúa donde encuentra simplemente un positivismo. Donde Dios encuentra al final capacidad, donde Dios encuentra perfección, donde Dios encuentra historia religiosa, Dios no siempre actúa. Porque Dios no se deja llevar por la emoción, Dios no se deja llevar por nuestras intenciones, porque a veces nuestras intenciones pueden ir maquilladas. Dios actúa donde hay alguien que se atreve a creer, que se atreve a confiar en Dios, que se atreve a correr una milla extra, que se atreve a dar el paso aunque no pueda ver. Ahí es creer, es algo que va mucho más allá de lo que podemos nosotros ver. La fe nunca va a ignorar la realidad de lo que estamos pasando, porque muchas veces pensamos, ignora lo que te está pasando. No es ignorar, y ni siquiera la fe nos lleva a ignorar lo que vivimos, pero tampoco nos puede gobernar el temor. La fe nos mantiene firmes. La fe dice, lo que veo no es lo que Dios a veces está poniendo en mi camino. Lo que veo a veces no quiere decir que es Dios el que me lo ha traído. Por eso hay que tener un discernimiento en saber que aunque no pueda tener, que aunque no pueda ver, que aunque estoy viendo el final, Dios tiene siempre planes mejores. Porque muchos en los que hemos estado en procesos, en circunstancias, como Abraham, que cayó, y dice la palabra, Abraham creyó contra esperanza. No tenía lógica, no tenía fuerzas, no tenía evidencia, no estaba viendo resultados buenos. Sin embargo, creyó, pero lo que lo hizo creer no era lo que veía, era la palabra que Dios había depositado en su corazón. Y una palabra de Dios pesa más que cualquier argumento de este mundo. Porque creer es atreverse a dar un paso sin entenderlo todo. Aún Pedro caminó sobre las aguas
no porque realmente entendía la física, él sabía que se iba a hundir. Solamente cuando le pidió a Dios que si tú me llamas, si tú me dices que voy hacia ti, yo voy. Porque sé que tú puedes desafiar lo natural. Cuando Cristo está en nosotros, nosotros podemos desafiar la naturaleza siempre y cuando esto venga de Dios. O cuántos no hemos sido sanados, cuántos no hemos sido levantados, cuántos de nosotros no hemos visto una fuerza sobrenatural por medio de nuestra fe, por medio de caminar con Dios. Y el problema no es que Dios no hable, el problema es que muchos no se atreven a creer cuando Él habla. Siempre queremos todo con una explicación, siempre queremos todo con un plan, siempre queremos todo con plena seguridad, siempre queremos todos los detalles de lo que estamos viviendo, pero la fe verdadera se mueve con la instrucción. La fe verdadera se mueve con creerle a Dios, porque Él sabe realmente lo que es mejor para nosotros. Y creer nos mantiene firme cuando lo demás tiembla. Muchos pueden hoy estar diciendo es que todo va mal, no hay trabajo, ya no hay calidad de vida, ya no hay seguridad. Y tú, sin embargo, estás creyéndole a Dios y te está yendo bien. Y todo está fluyendo. Y las cosas están saliendo mejor y estás en la mejor temporada de tu vida. O tal vez no. Pero al final nosotros tenemos a un Padre que cuida de nosotros. Que debemos de nosotros poner la confianza en Él, en nuestra torre fuerte, en aquel que puede ser nuestra ancla, que nos sostenga en medio de las dificultades. Porque la fe verdadera no siempre se sostiene en cualquier cosa. Sí, la fe verdadera puede sostenerme en medio de la tormenta, sí. La fe verdadera puede sostenerme en medio de la cárcel, llevarme a cantar así como lo hizo Pablo en medio de la cárcel. La fe verdadera adora aún en medio del dolor, aunque no lo pueda entender. La fe verdadera nos lleva a creer cuando no hay señales. La fe verdadera espera cuando todos se están rindiendo. Aquel que cree aunque cuando los demás dicen no es posible, pero tú sigues creyendo que hay un Dios que puede hacer lo imposible posible. Y su fe abrió una cárcel, y la fe rompió cadenas, y la fe cambió un destino como el destino de Saulo, ahora llamado Pablo. Y creer es entender que Dios siempre cumple, aunque para nosotros a veces tarde. ¿Por qué? Porque Dios nunca al final nos ha dicho que no pasaremos aflicciones, pero sí nos ha dicho que Él cumplirá sus promesas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre emperatriz para que se arrepienta de lo que te ha prometido. Dios no llega cuando más te conviene. Dios llega cuando Él quiere edificar. Llega cuando prepara el corazón. Llega cuando forma carácter. Llega cuando madura la fe. Y el milagro de Lázaro no llegó tarde como muchos pensaban. Llegó en el momento perfecto para mostrar la gloria mayor. Bendiciones. Y el que piensa a veces que demora, el que piensa a veces que Dios está llegando tarde, emperatriz, gracias. Medite en una cosa, o meditemos en algo, todos los que estamos acá escuchando este mensaje. ¿Cuántas veces lo que tú pensabas que era tarde, Dios lo utilizó para glorificar, para mostrar lo imposible posible? ¿Cuántas veces cuando tú llamabas tarde, Dios llegó en el momento en que tú realmente necesitabas? Porque si fuera sido antes, no hubiesen salido las cosas igual. Porque cuando crees, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Porque la fe mueve montañas, no porque seas fuerte. Porque mi poder se perfecciona muchas veces, el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Es porque Dios es quien las mueve. Cuando crees, la enfermedad puede retroceder. Cuando crees, el enemigo se confunde. Porque lo que el enemigo quiere utilizar para dañarte, a veces Dios lo utiliza para bendecirte. Tenemos a una mujer que todos los días oraba
porque se le estaba acabando su mercado. Y oraba con fervor, Nelly, y oraba diciéndole: Señor, realmente no tengo ya para comer mañana. Y oraba y oraba. Y la vecina de arriba, una persona que realmente no hacía cosas buenas, le molestaba porque esa oración, ese clamor llegaba. Y fue y compró un mercado y tocó su puerta y le dijo: mira, ahí te manda el diablo, que dejes de mendigar. Y esta mujer dijo: gracias, Señor, porque hasta el diablo obedece cuando tú mandas. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no se mueve en la posibilidad, que utiliza aún lo que nos quieran hacer daño para nuestro bien. Ciertamente no todos pueden tener esa capacidad para mirar todas las cosas que están pasando para bien, porque a veces es difícil. Pero conforme transcurre el tiempo, conforme nos damos cuenta que era porque tenía que llegar en ese momento. Por eso es que Dios no llega tarde. Y las puertas que Él abre, los recursos que llegan, lo imposible se tiende a volver un testimonio. Porque fe no es pensar que Dios puede solamente. La fe es estar convencido en nuestro corazón que Él lo hará, que si lo prometió lo hará. Porque muchos hoy se mueven y dicen tener fe hasta que llega la tormenta, hasta que están llegando los últimos minutos y no llega lo que esperaban, y ahí desisten y se pierden de la bendición. Entonces fe es estar convencido de que Dios lo hará. Al final, familia, tú decides hoy si vas a vivir por vista o por fe. Tú decides hoy, porque es una decisión personal de cada uno de nosotros. Hoy decidimos si voy a vivir por miedo al que dirán, si voy a vivir por miedo a no encajar, a no pertenecer, o voy a vivir con confianza de que Dios no he visto justo desamparado ni que mendigue pan. No voy a vivir por lógica, porque la lógica llega a un punto. A diferencia de la promesa, yo puedo actuar por lógica, pero ni siquiera leer la Biblia no puedo actuar por lógica, porque no tiene nada que ver con la lógica. La Biblia no es lógica, familia. En la Biblia encuentras promesas, encuentras dirección, encuentras la sabiduría. No voy a vivir por dudas, sino por la convicción que Dios ha puesto en mi corazón, enigma. Y el cielo sigue diciendo: al que cree, todo le es posible. Ahora, la palabra no dice algunas cosas son posibles. A veces sí, a veces no. Voy a condicionar el amor como los seres humanos lo hacen. No, dice que para el que cree, todo es posible. Pero cuando tú hablas de creer en Dios, hablas de conectarte con Él de tal manera que tus sueños ya no son tus sueños, sino que los de Dios se vuelven tus sueños. ¿Sí me hago entender? Que tus planes ya no son tus planes, sino que los planes de Dios se vuelven tus planes. A esto es lo que se refiere la palabra que al que cree todo le es posible. Es que tú ya no empiezas a hacer las cosas por lo que quiere tu carne. Tú ya no empiezas a hacer las cosas por cómo te gobernaban tus emociones, sino ahora haces las cosas siempre pidiéndole dirección a Dios. Ahora haces las cosas conforme la voluntad de Dios. Y por eso es que todo te parecía lícito antes. Ahora sabes que no todo te conviene. Ahora muchas cosas sabes que son permitidas, pero sabes que muchas no te van a edificar. Entonces lo que haces ahora ya no lo haces por miedo a ir al infierno. Escúchame bien. Sino que lo haces por amor a Dios, porque sabes que no solo te va a hacer daño a ti, sino a tus hijos, a tu pareja, a las personas que amas. Si antes hacías cosas corruptas, ya no las haces, porque hay un temor. El Espíritu Santo empieza a orar en ti y trae arrepentimiento. Y nos constrista cuando nosotros queremos hacer algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Por eso ya no vivimos por lógica, sino por promesa, por convicción de que aunque no podamos ver, sabemos que Dios sigue obrando, que Dios nos sigue levantando. No dice, vuelvo a decir para algunos, no dice a los mejores, no dice a los más espirituales, dice al que cree, al que cree. Y si hoy tú puedes creer, si tú hoy decides decirle: Señor,
Últimamente me ha estado costando creer. Últimamente he tenido situaciones donde sé que necesito avanzar. Últimamente, Señor, tengo personas muy cercanas que no la están pasando bien, que sé que están en lugares, en situaciones, en procesos incorrectos, pero yo quiero hoy orar. Yo creo, Señor, que tú puedes tocar esos corazones. Yo quiero que tú puedes tocar a ese esposo, esa esposa, que dice ser ateo, que no cree en nada, pero que esto está afectando a la familia. Yo creo, Señor, que tú puedes traer otra vez a ese hijo rebelde, que quiere hacer lo que quiera, que quiere pasar por encima. Yo sé, Señor, que tengo que poner límites, sé que tengo que cambiar cosas, pero yo sé que tú puedes atraer, Señor, revivir el amor en casa. Y voy a empezar con un acto de fe. Voy a empezar hoy, Señor, confiando. Voy a empezar hoy, Señor, poniendo en tus manos cada plan, cada sueño, cada añoranza. Porque a veces pensamos que Dios no nos escucha, porque hay mucho silencio, o porque tal vez hay mucho ruido que nos desinhibe escuchar la voz de Dios. Ahora vuelvo a decir, fe no quiere decir que Dios cumpla todo lo que tú le pides, porque Dios no es Amazon Prime. Dios no es un cajero automático. Dios no vino a solucionarte la vida, porque tus decisiones también tienen consecuencias. Porque al final las consecuencias son necesarias para formar nuestro carácter. El quebrantamiento tiene que venir cuando nosotros no queremos hacer caso. O sea, Dios no te va a evitar de las consecuencias, pero sí te va a dar la sabiduría, el entendimiento y la compañía que tú necesitas para sobrellevarla, aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa situación. Porque muchos pensamos que Dios es un horno microondas, que está en 30, 60 segundos. Que Dios vino a darnos carro, casa y beca. Dios vino a darte vida y vida en abundancia, pero esa administración de esa vida te corresponde a ti. Tú puedes cargar 100 Biblias en tu carro, pero si manejas mal, por más que ores y por más que tengas 100 Biblias, te vas a estrellar. En algún momento, si te pasas los semáforos, si estás cometiendo infracciones, va a llegar una vez donde te va a ver la autoridad y te va a poner un comparendo. Muchos pensamos que el tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa nos asegura que nadie va a entrar, pero si dejas la puerta abierta, van a entrar los ladrones. Por más que tengas el libro en Salmo 91, si no guardas tu corazón, va a llegar alguien y te lo va a dañar. Si no cuidas, si inviertes bien tu dinero, se va a acabar. Entonces, la fe no es creer que Dios va a hacer todo como yo le estoy pidiendo a mi antojo, no. La fe es aún en medio de esos procesos, aún en medio de esas circunstancias, aún en medio de no ver nada, saber, tener la certeza y la convicción de que Él va a obrar, porque lo que Él prometió lo cumple. Él es nuestro pastor y nada nos faltará, claro que sí. Nada nos faltará conforme a sus gloriosas riquezas. Y cuando habla de riqueza no habla solo de lo material, o ni siquiera está hablando de lo material. Porque muchos somos muy ricos y no tenemos el dinero. Tenemos la paz, ricos en paz, ricos en amor, en compasión, en mansedumbre, en dominio propio, en sabiduría, en entendimiento. Y esto vale mucho más que oro a veces. El tener paz vale mucho más que dinero, mucho dinero. Porque a veces tenemos mucho dinero pero no hay paz, no hay tranquilidad. Así que Padre, hoy te damos gracias por esta palabra y te pido, Señor, que bendigas cada vida, cada persona que hoy ha llegado acá. Te pido, Señor, que seas guardando sus corazones, porque hoy elegimos, Señor, confiar y creer en ti. Aunque no entendamos, creo. Aunque no veo, creo. Aunque no está fácil, yo creo, Señor. Aún en medio de mi cansancio, sigo creyendo. Hoy, Señor, activo mi fe para fortalecer mi espíritu. Abro mis ojos, Señor, para ver mucho más allá de mi mente natural. Lléname de la certeza que tú harás lo que prometiste, de que tú me guardarás en completa paz, porque mi corazón ha perseverado en ti.
Es en el nombre de Cristo Jesús que yo pongo a cada persona que hoy ha venido con una petición. La palabra dice que si ponemos nosotros todas nuestras peticiones en manos de Dios con acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Fe. ¿Qué es acción de gracias? Agradeciéndole a Dios aun por lo que no podemos ver. Dice que la paz de Dios, Daya, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, Padre, yo sé que tú sigues guardando nuestra mente y nuestro corazón, y que esa paz, la cual hoy podemos percibir en esta oración, en este tiempo, es una paz que queremos que nos sobreabunde cada día de nuestra vida. Que nos acompañe, Carla, cada día de nuestra vida, David, Samuel. Dios tiene el control, familia, y claro que seguirá obrando, aunque no podamos ver. Él seguirá obrando, continuará haciéndolo día a día. Es en el nombre de Cristo Jesús que decimos amén y amén. Gracias a los que están hoy por primera vez acá. Dios les bendiga. Si no han seguido esta cuenta, aquí la pueden seguir, es gratis, no cuesta nada. Si usted quiere recibir un devocional, nosotros mandamos el devocional diario. También montamos las prédicas acá en YouTube también. Salgo acá, salgo en YouTube.